En el aire, Radio Zipa, emisora del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Colombia, transmitiendo desde el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera. ¿Por qué enfermamos? Programa en el que tratamos aspectos de todo lo que implica el bienestar social y humano, cuerpo, mente y espíritu. Conduce y dirige el doctor Fernando Calle, psicólogo social y psicoanalista. Escúchelo todos los martes de 10 a 11 de la mañana en Radio Zipa Estéreo. ¿Por qué enfermamos? Muy buenos días, estamos de nuevo en el programa ¿Por qué enfermamos? Vamos a hablar hoy, Yesenia, pero antes saludamos a Abraham en la conducción del programa, saludamos a Yesenia en la consola. Yo soy Fernando Calle Valencia y estamos de nuevo intentando contarle a la gente, recordarnos por qué es que nos enfermamos, qué nos pasa cuando nos enfermamos. Entonces me decía Yesenia que vamos a hablar de qué. Buenos días, doctor Fernando. Buenos días a todos los oyentes que hoy nos acompañan en ¿Por qué enfermamos? Primero que todo, recordémosle a los oyentes las líneas telefónicas por si nos quieren llamar a participar del tema. 251-3010. Y también recuerden que este programa tiene repetición a las 9 de la noche por radiozipastereo.es.tl. Doctor, me decía usted que vamos a hablar sobre la resurrección. ¡Qué maravilla! Gracias, Yesenia. Pensemos en la resurrección como aquello no que ocurre para un ser humano sobre la tierra y en la historia de la humanidad, aquel redentor que llamábamos Cristo, sino que Cristo vino justamente a recordarnos que estamos en renovación continua. Uno renace cada vez que se renueva internamente. No es renovarse en el sentido de cambiar de piel como la serpiente, no, se trata es de cambiar de pensamiento. Lo que nos modifica y nos mantiene jóvenes son las ideas, no es el cuerpo, óigase bien, no es el cuerpo el que envejece en el sentido de la ideología, es nuestra mente la que envejece. Y obviamente entonces el cuerpo viene a envejecer como un efecto de lo que psíquicamente ya estamos viviendo. Si yo vivo el paso de los años como algo tormentoso o como aquello que decimos ordinariamente sejuela juventud, uno encuentra una cantidad de personas que a pesar de ser muy jóvenes tienen una mentalidad cerrada, una mentalidad anquilosada, como si hubieran esclerosado en no sé qué pasado de la humanidad. Entonces ven el mundo a través del rabillo del ojo, una mirada perpendicular, absolutamente direccionada, y entonces van por la vida como caballos cocheros, sin darle cabida a nuevas percepciones, nuevas visiones del mundo, porque tampoco dan cabida, me refiero pues a que son 4 miradas las que han gobernado el mundo, ¿cierto? 4 miradas. La mirada de el primitivo, que solo veía el mundo a través de una situación fenoménica, vivía asustado frente a una realidad que lo apabullaba. Entonces el rayo le apabullaba, la lluvia le apabullaba el calor, le apabullaba el frío. Aunque decir esto pues es muy atrevido porque no podemos generalizar, dijéramos que ha habido una cantidad enorme de seres humanos que viven al ritmo del corriente, al ritmo del común y corriente, mientras que ha habido otros que más despiertos han mostrado el camino de crecimiento o para el crecimiento y el avance.
Pero quedémonos un poco en la percepción común y corriente. La percepción común y corriente se basa en lo fenoménico, en lo aparente, en lo que sucede en el mundo, sobre todo visual. Aquello que veo es en lo que creo. Aunque lo escuche, ya lo estoy poniendo en duda porque no lo he visto. Entonces la percepción fenoménica de la realidad hace que sesguemos la percepción de los universos posibles y que no demos cabida a otras posibilidades de contemplar y de comprender la realidad. Miremos, uno puede ver el mundo a través de la mirada, uno puede observar el mundo a través de la mirada. Una cosa es mirar y otra cosa es observar. Observo cuando contemplo hechos, procesos y fenómenos, es decir, descubro o me doy por advertido de que detrás de los fenómenos están los procesos y están los hechos, y detrás de los hechos estarían las leyes, ¿cierto? Las leyes que gobiernan la generalidad de la existencia y el universo mismo. Entonces miren, la fenomenología, que es en la cual vivimos, que es solo de apariencia, nos oculta lo que subyace, y lo que subyace son procesos que desencadenaron el fenómeno. Nos oculta los hechos que dan origen a los procesos que dan origen a los hechos, y nos oculta las leyes que obviamente dan origen a unos hechos fundamentales que ya dieron origen a otros procesos que dan lugar a otros hechos. Entonces, la mirada primitiva decíamos que era una de esas miradas, llamémoslo mirada fenoménica, ¿cierto? O la mirada ordinaria. Abramos entonces la percepción. Yo puedo contemplar el mundo a través de los sonidos, ¿cierto? Entonces hay personas que teniendo una visión completa, quiero decir, con algunas deficiencias, aunque sean mínimas, pero con su visión completa, pueden dar mayor importancia, por ejemplo, a el sonido. Entonces hay personas que se enamoran de una voz, ¿cierto? Pues sobre todo las mujeres somos más sensibles en ese sentido. Bueno, porque también me incluyo dentro de las mujeres. Cuando desarrollamos otras visiones del mundo es porque pasamos de lo fenoménico. Los hombres en nuestra cultura occidental, el hombre, el macho, es muy dado a la percepción visual y a las apariencias, entonces se deja llevar por lo que ve, entonces confunde apariencia con esencia y cree que detrás de un bonito cuerpo hay una bonita persona y bueno, eso no dice mucho, pero bueno, en general hay una tipología de personas que vive bajo esa frecuencia. Pero vayamos a otro hecho entonces. Si yo estoy observando la realidad desde lo que escucho, entonces miren cómo se me abre el espectro de visión. Voy a buscar aquello que me atrae en sonido para descubrir la contemplación visual. ¿Ibas a decir algo, Yesenia? Hay una imagen que rueda mucho por redes sociales y con lo que usted dice uno comprende que es muy cierto. La imagen dice que los hombres se enamoran de lo que ven y las mujeres de lo que escuchan, que por eso los hombres decían mentiras y las mujeres se maquillaban. Entonces es muy cierto porque
un hombre, digámoslo en cierta manera, si no le parece agraciada a la chica, no se va a poner a hablarle de buenas a primeras con mucho amor. Tiene que ser que la necesite para que se pueda entablar cierta conversación y puedan hacer de lado su apariencia física. Sí, es una fenomenología que nos describe muy bien. Qué bueno que haces esa apreciación, porque dijéramos que en términos generales, entonces, la apariencia de lo que escucho y la apariencia, es decir, me pueden decir 500 mentiras y yo voy a creer porque el que me está hablando es aquella voz que he querido escuchar siempre, o aquel tono de voz que me recuerda el tono de voz de mi padre en la infancia, o la imagen que quise ver siempre para mí en la contemplación de la mujer. Quise una imagen femenina, entonces esa imagen voy a buscarla afuera. No acepto, o quizá acepte, pero doy por hecho de que tengo que encontrar ese siamés afuera, o esa siamés que me refleje la imagen que yo tengo ya de mí. Voy a buscar afuera entonces la imagen inconsciente que hubiera querido para mí en la belleza física. Entonces, miren dos miradas y ya lo, ¿por qué la mujer tiene un espectro de realidad mucho más amplio? En términos generales, y hablando de la mujer en términos femeninos, no en términos de que se es mujer, se es macho, se es hembra, no, en términos de lo que incluye, ¿cierto? En términos de lo que incluye. Entonces, la mujer generalmente combina mirada con sonido, ¿sí? Pero entonces miremos la otra cantidad de sentidos que tenemos al alcance. La mirada, oígase bien, la mirada del mundo desde lo que gusto, desde lo que saboreo. ¿Cómo saboreo el mundo? ¿A qué me sabe la respiración? ¿A qué me sabe la comida como parte de la sensualidad que encarno? ¿Cierto? Entonces ahí se abre otro espectro de realidad. Entonces viene la otra parte, que es que al hombre dice que se le conquista con la imagen y se le conquista con la comida. Sí. Que una mujer que sea buena cocinera, pues fácilmente conquista el amor de su vida. Pero no siempre funciona. No Sí. siempre aplica esa regla. Exacto. Estamos hablando, sí, como decimos, de la generalidad. Pero vayamos, lo que quiero es que ampliemos el espectro de visión de la realidad, ¿cierto? Nos hablaron de 5 sentidos: el oído, el tacto, la visión, el gusto y el olfato. Resulta que el olfato es el 60% del gusto. Entonces, ¿cómo olfatear? ¿Cómo percibimos el mundo a través de los olores? Y cómo los olores pues resultan siendo una fuente de placer o una fuente de sufrimiento. Me refiero a los riníticos, a las personas que tienen problemas olfativos, quiero decir, por rinitis, por sinusitis, por gripes constantes, o definitivamente han cancelado su relación con la olfatividad, ¿cierto? Pero resulta de que a esos 5 sentidos hay que sumarle otros 7. 7 más. 7 más. Entonces está la intuición, la capacidad de percepción por encima de lo que vemos, de lo que sentimos, ¿cierto? Algo me dice que no está funcionando, algo me dice que va a funcionar y meto la cabeza porque es por ahí, y luego resulta de que la realidad me confirma, y casi siempre la realidad nos
avala lo que estamos pensando, lo que hemos concebido como un proyecto de vida. Séptimo sentido, el sentido del equilibrio. El equilibrio tiene que ver con tanto ponerse en pie como determinar las coordenadas en las cuales me encuentro. Es decir, el equilibrio tiene que ver la posición física y tiene que ver con relación a la posición norte-sur, este-oeste, en qué posición me encuentro. Pero también tiene que ver con una cosa que llamamos homeostasis en medicina. ¿Qué es la homeostasis? Es la capacidad de mantener el cuerpo en equilibrio, ¿sí? Entonces me voy para Santa Elena y a las 2 horas ya mi cuerpo rechaza el suéter, ¿cierto? Ya mi cuerpo ya se acomodó a las condiciones climáticas de Santa Elena. Eso se llama homeostasis. O me voy al Magdalena Medio y al otro día ya siento el calor como algo propio del lugar y me adapto con facilidad a ello. Si empiezo a rechazar esa adaptabilidad, entonces empieza mi cuerpo también a generar incomodidad, tal vez salpullido, tal vez atraiga a los mosquitos o tal vez tenga un alcance respiratorio, por ejemplo, en una zona de bajo oxígeno como lo es Santa Elena, ¿cierto? Pues por la altura, debido a las alturas, pues hay mayor ausencia de oxígeno, mejor una porción disminuida del oxígeno con relación, por ejemplo, al Valle de la Aburrá. El otro aspecto del equilibrio tiene que ver con la capacidad. Óigase bien, este principio es absolutamente contundente. El principio del equilibrio tiene que ver con la capacidad del cuerpo de recuperarse, de repararse a sí mismo. ¿Cómo así? Sí, el cuerpo se repara a sí mismo. Cuando lo dejamos, cuando no acudimos al médico de una manera inmediata y vamos a utilizar determinada pastillita, determinada inyección que tal vez nos contamine la capacidad de recuperación del cuerpo o nos contamine generando secuelas para el funcionamiento orgánico. Entonces, el equilibrio en el sentido de la recuperación es la tendencia del cuerpo a restablecerse, a recobrar posición. ¿Qué es recobrar posición? Recobrar un estado anterior de bienestar. Solo que no lo dejamos actuar, ¿cierto? Y es ahí donde interviene el sinnúmero de ideas con que avejentamos nuestro psiquismo. El sinnúmero de ideas que no da cabida sino a aquello que le han transmitido a usted como dogmas. Óigase bien, le han transmitido dogmas y usted ha creído que es solo a través de cierto procedimiento que la enfermedad cede. No, la enfermedad cede cuando yo la entiendo y cuando acepto que tengo un cuerpo que reacciona por mis emociones. Entonces voy a la emoción para poder entender la sensación de enfermedad, sensación de desequilibrio, sensación de mareo, etc. Entonces viene la octava maravilla, la octava maravilla, el octavo sentido, y es la capacidad de percibir en interocepción. ¿Qué es la interocepción? La capacidad de percibir el equilibrio interno y de también ubicar aquello que no está funcionando bien adecuadamente en nuestro interior, sea psíquico o sea somatoso. Es decir, por ejemplo, digo que el chocolate me cayó pesado,
voy al hecho de que tal vez el chocolate tenía canela. Entonces digo que es por la canela que me cayó mal el chocolate. Pero aquí tenemos que interpelar esa la conciencia. ¿Qué pensé del chocolate? ¿Qué prejuicio tengo del chocolate que ahora me está dando dolor de estómago o me dio daño de estómago, ¿cierto? ¿Qué pensé mientras me estaba tomando el chocolate? ¿En qué estaba pensando? Tenía una rabia encima porque anoche no pude dormir bien. No me dejaron dormir los vecinos con la música. Gracias. Gracias por esa bonita intervención. No, se nota que estás en sintonía. Me encanta eso. ¿Ibas a decir algo? Hablando de los otros sentidos que tenemos incluidos, mi pregunta era, ¿todos los tenemos y no sabemos que están? ¿O hay algunos que los pueden desarrollar más? Así por el estilo. Todos los tenemos. Todos los tenemos. Pero no nos dejamos funcionar, ¿cierto? ¿Cómo que no nos dejamos funcionar? Mira, en el sentido de la vista. Les recuerdo un ejemplo ahorita continuamos entonces para que ampliemos esta idea que propones, que me parece muy interesante. La persona nació con ojitos normales, su familia no tiene problemática alguna, pues no hay en la infancia ni en la adolescencia ni padres ni madre ni abuelos han tenido problemas visuales. Y entonces el niño empieza a desarrollar un problema de presbicia. Y entonces, ¿qué pasó ahí? O sea, ¿qué pasó que no puede ver de cerca? Entonces resulta que va a la consulta conmigo y entonces empezamos a descubrir de que en su casa vivía con su hermana, perdió al padre a los 3 años, entonces estaba con su hermana y su mamá. En su casa no habían ventanas ni habían puertas, aunque habían habitaciones separadas. Entonces, el deseo del niño de estar mirando, el deseo del niño de estar pendiente de si la hermana se quitaba la falda, si la mamá se iba a cambiar brasieres, si la mamá iba a ir al baño, porque tampoco en el baño había puerta. Entonces el niño pendiente de estar mirando llegó a la edad de 5 años y empezó a cancelar la vista como una forma de soportar la tentación. Es decir, si estoy muy tentado a llevar a cabo una cuestión que me prohíbo, entonces voy cancelando el sentido y cancelando el placer que me pudiera ofrecer ese sentido. ¿Sí? Entonces el niño viene con toda la potencialidad, pero en el desarrollo de su propia existencia los traumas, las ideas, la cultura, la relación con el otro le van castrando sistemáticamente la disposición de los sentidos. Yo no estoy queriendo decir que la cultura o la gente sea mala, no. Estamos diciendo aquí es que debido al paso por la cultura, pues sufrimos una serie de castraciones y entre ellas la disponibilidad de los sentidos de los cuales estando dotados, luego creemos por allá de los iluminados, por allá de los ángeles, de los arcángeles, de seres supra extraordinarios. Y nos resulta de que una de las tareas, que nos toca realizar en esta existencia es deshacernos de todo lo que significa, lo llaman los hindúes la maya o maya con Y. ¿Qué es la maya? Es el entramado del yo. ¿Cómo así que el entramado del yo? Sí,
todos los factores, todos los pensamientos, todas las emociones, todas las sensaciones, todas las experiencias con que construimos nuestra adaptación a esta realidad. Entonces, no es que vamos a dejar de estar adaptados a la realidad, por favor, no se me malentienda. Estamos queriendo decir de que atravesar el yo significa entender la cultura en la cual nos movemos, ¿cierto? Entender por qué vinimos a nacer en esta cultura, entender por qué vinimos a nacer en una época, entender por qué escogí determinada familia y no otra, entender por qué escogí incluso el cuerpo que tengo, forjé ese cuerpo que tengo y no otro, pues lo que también viene determinado por el tipo de genética en el sentido de la familia que elijo. Si elijo un genotipo de talla alta, pues obvio, voy a cobrarme en presencia ese tallaje que ya elegí de antemano. Pero bueno, el tallaje y la forma son lo que menos importancia cobran a la hora de mirar la esencia del ser humano, bueno, a la hora de mirar la esencia de las cosas. No importa la piedra, sea caliza, sea volcánica, o sea piedra pómez, tiene vibración. Cada una irradia una vibración diferente. Cada variedad de piedra irradia una vibración diferente. Entonces, esas vibraciones son lo que caracterizan la particularidad de la piedra, pero también particularizan la piedra como composición singular de la naturaleza. Entonces, hago la comparación es con que no importa la forma, lo que importa es la esencia, la vibración, ¿cierto? Entonces, volvamos. El noveno sentido, no estoy hablando del orden de importancia, estoy hablando de las posibilidades de los sentidos. Está en el noveno lugar la capacidad premonitoria. Yo puedo predecir realidad y por anticiparme a la realidad que estoy viviendo, entonces puedo subsanar aquello que pudiera llegar a suceder. Es decir, si yo me despierto en medio de la noche con el sueño premonitorio de que alguien va a morir, pudiera intervenir esa realidad, por ejemplo, dirigiendo la energía para modificar la condición de que eso suceda. Es decir, me anticipa una realidad, pero esa realidad yo la puedo modificar desde mi adentro, desde mi capacidad de mover energía. Entonces, decimos entonces, la capacidad premonitoria es la capacidad de advertir algo que va a suceder. Pero les estoy contando de que hay un segundo paso y es podemos modificar esa realidad, que es lo que hemos pregonado aquí, que tengamos mucho cuidado con los arúspices, con los adivinos, porque nos dicen, a usted le va a pasar tal cosa, pero no nos dicen, si usted está en riesgo de que esto le suceda, puede modificarlo. ¿Desde dónde? Desde su pensamiento. Pero, ¿Qué es lo qué que, pena. No, termine la idea. ¿Qué es lo que predice el arúspice o el adivino? El arúspice está adivinando cuál es el miedo que estás moviendo en tu interior. Entonces te dice, le va a pasar esto, pero en realidad lo que te está es interpretando el miedo. Entonces nos vamos, si el arúspice o el adivino pudo predecir esa realidad, es porque ya sabemos que lo que tenemos es miedo y lo que él percibió fue el miedo nuestro, y desde ahí es que nos está hablando de esa realidad que podría suceder. Ahora sí, Yesenia.
es más que todo como lo que uno llame con la energía. Es decir, voy a dar un ejemplo muy personal. Mi hermana hace algunos meses atrás, ya más, digamos más que todo que a mediados del año pasado, estuvo con alguien de esos de los que usted hablaba anteriormente y le dijo, es que en tu casa va a haber un robo. Entonces ya llegó a mi casa, nos contó qué le había dicho al señor y mi mamá quedó muy psicoseada con el hecho de que en mi casa iba a haber un robo. El señor le dijo que lo que él le estaba diciendo era para ese año, o sea, para el 2016. Resulta que la semana pasada en mi casa hubo ese robo. Entonces mi mamá lo primero que dijo, no, ese señor nos había dicho y nosotros no le pusimos cuidado. Y yo todo lo que estaba intentando de que eso no pasara y vea, pasó, ¿qué vamos a hacer? Entonces es eso de que a pesar de que el señor había dicho de que únicamente era para el 2016, al mes 4 de este año mi mamá todavía estaba pensando en eso y estaba llamando ese tipo de energía, por así decirlo. El miedo continuó porque no se trabajó el miedo, ¿sí? Entonces el miedo va cobrando fuerza. Además, hubo alguien que decretó para ustedes esa realidad. Decretar es, miren cómo donde llega la premonición. Yo te digo, Yesenia, te vas a caer. El niño en amonestación de la madre le dice a la madre, no corra que se cae. El niño corre y se cae. Y se cayó. Lo mismo nos pasa en la realidad que decretamos en estos casos. Entonces yo te digo, Yesenia, se va a caer. Entonces Yesenia ya está predispuesta y va y se para en la cáscara de banano al salir de la emisora. O sea, eso actuó de manera inconsciente, hubo un movimiento de energía. Cuando yo decreté, cuando yo dije estoy decretando realidad. Pero cuando yo le digo a Yesenia, Yesenia, hay un miedo en ti a caerte. Miren lo que estoy diciendo. Hay un miedo en ti a caerte. Analiza el miedo porque podría suceder que sí te caigas. Miren que le estoy diciendo de otra manera de interpretar la premonición. Les estoy contando de que generalmente la premonición se mueve en relación al miedo y se cumple siempre, oiga pues, se cumple siempre que yo tengo un miedo. Ahora, hay gente que predice realidad positiva. A usted le va a pasar que se va a encontrar con fulano de tal porque se va a ser el hombre de su vida, o se va a encontrar con una mujer de tal talla y tal, y esa va a ser la mujer con quien se va a casar, ¿cierto? Entonces, eso puede venir ya como clarividencia. Miren la diferencia. La premonición es en relación al miedo, la clarividencia es en relación a algo que puede pasar o que está pasando en el momento, ¿sí? Quiero decir, cuando alguien te anticipa realidad, entonces hay clarividencia en términos de lo positivo. Cuando solo es premonición, adivinanza, entonces actuamos como, ¿cómo era que se llamaba? En Grecia, el oráculo. Entonces, si actuamos como oráculo frente al otro, o oraculadores, palabra tan fea. Si actuamos como el oráculo para el otro, entonces, ¿desde dónde predecía la pitonisa en el oráculo? Desde lo que percibía que se estaba moviendo en el medio, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta unos principios generales, que era cómo funcionamos el ser humano, entonces la pitonisa le decreta a Edipo: vas a matar a tu padre y vas a desposar a tu madre. Destino de todo ser humano
inconscientemente hablando. Todos queremos desposar a la madre y matar al padre. O sea, y hace parte de nuestra fantasía. Y es lo que nos permite entender el psicoanálisis en términos de la cura de la neurosis. Atravesar ese fantasma, el fantasma edípico, es la función del psicoanálisis. Pero ¿qué pasa? Resulta de que también el arúspice o el adivino se basa en cosas generales, ¿cierto? Muchas veces las predicciones son de posiciones generales, que uno si se las toma para sí mismo, entonces termina siendo que sí le ocurren, porque se inscriben aquellas premoniciones dentro de lo que le pasa a la generalidad, al resto de los seres humanos. Entonces, décimo sentido es la clarividencia. ¿Ibas a decir algo? Digamos no. Mi mamá quedó psicoseada con lo que dijo el señor porque, bueno, mi hermana fue a buscarlo. Mi hermana sabía él dónde estaba y sabía qué hacía, y ella fue donde era que le dijera cosas. Y mi mamá le quedaron marcadas todas las cosas que le dijo, porque el señor, sin más ni más, sabía cómo se llamaba mi mamá, cómo se llamaba mi papá, y sabía qué me encontraba yo estudiando. Entonces, al saber ese tipo de cosas, mi mamá técnicamente lo subió a un altar. No, eso son palabras sagradas. Palabras mayores, y las tomo como dogma, como estilo de vida, y las aplico a mí porque, no, ese señor sabe mucho. Mentiras que el señor lo que está es, óigase bien, lo que hace la pitonisa, lo que hace el adivino, es leer lo que tú no puedes leer en tu interior. Pero muy de eso sacar el nombre de mi papá. Disculpa, ¿que el nombre de tu papá qué? O sea, el señor tenía el nombre exacto de mi mamá y mi papá. Muy teso sacar los dos nombres. Hay gente que puede hacerlo con facilidad. Eso se llama lectura de archivos acásicos. La lectura de archivos acásicos son los archivos que uno tiene en el aura. O sea, en el aura a uno lo pueden leer. Usted va por el mundo con un libro abierto y el clarividente puede leer allí todo, en cualquier anaquel que usted quiera. Una vida pasada, ahí está, mire, vea, usted fue tal y sí, porque la vida familiar, sí, usted se casó con fulano de tal en el año 1900 tal, tuvo cuántos hijos, ya. Tal cual. Y esto es cuestión también de ir entrenando la sensibilidad. Ahorita recuerdo una cosa que me salió a mí brutalmente cierta, y fue una clarividencia de mi hermano. Mi hermano menor, teníamos mucha afinidad, y entonces él tenía 14, yo tendría 16. Entonces me dice, vas a estudiar psicología y psicoanálisis, y luego te vas a hacer metapsíquico, algo así, lo pronunció como en términos de la metapsicología, la parapsicología, etc. Y bueno, ahorita estamos entendiendo de que a lo que él se refería era ver más allá de lo que nos permite entender la psicología y el psicoanálisis, y es ver la dimensión amplia de lo que constituye el ser humano. Él lo dijo, yo ni me la creí, incluso durante el tiempo que estudiaba el psicoanálisis, aún sigo estudiándolo obviamente, pero cuando era estudiante apenas, yo decía, no, parapsicología, ¿eso qué va a tener que ver conmigo? Y luego me di cuenta que la parapsicología tiene que ver con la espiritualidad, tiene que ver con el flujo de energías, tiene que ver con la conexión con el cosmos, con la conexión con la cultura, etcétera, etcétera. Entonces, volviendo a esto, Yesenia, de la clarividencia, de la capacidad de leer en el otro aquello que ha sido su historia
o lo que está siendo su historia y quizá lo que puede ser su historia en adelante, porque finalmente cuando nos situamos en los archivos acásicos estamos leyendo el pasado, el presente y el futuro, o sea, más o menos determinando los factores que acompañaron a un pasado, la tendencia es a repetir para el futuro. Tú te haces impredecible cuando ya eres tú la que lee. Cuando tú, como dueño de tu archivo, haces la lectura, entonces modificas, cambias, alteras o trastrocas, mantienes según la conveniencia. ¿Me hago entender? Sí, señor. El 11º sentido, y vuelvo y digo, no de menor importancia, es el sentido de la telequinesia, la capacidad de mover objetos a distancia. Es decir, cómo existe, por ejemplo, la capacidad de sanar a alguien a través del movimiento de energía. Lo digo porque lo he hecho y lo digo también porque conozco personas que hacen un trabajo telequinético, ayudan a sanar a otras personas que están en otra parte del globo, se conectan a través del chat o a través de el WhatsApp y les ponen su enfermedad o su sintomatología y simplemente hacen movimientos de energía en un momento determinado, pues tienen su sitio de meditación y todo, y entonces invocan a la persona y pueden cobrar efectos sobre el cuerpo y lo que está pasando en el sentido de lo somático de esa persona. ¿Y funcionan en realidad o es en cierta manera, digámoslo, porque ya tenemos la mentalidad de que eso va a funcionar y estamos pensando en que llamar a esa persona va a curar ese dolor o aliviarlo? Maravilloso lo que dices, qué bueno que lo traes a colación. Finalmente nadie cura a nadie, uno se cura a sí mismo. Recordemos que Cristo dijo: la verdad os hará libre. Eso es lo que nos dice la Biblia, pero Cristo en realidad lo que dijo fue: conoceréis la aletheia. La aletheia es la verdad que está en ti, y la emuná os hará libres. La aletheia quiere decir en griego la verdad de ti mismo, o el camino que conduce a la vida eterna, que está a través de sí mismo, o se hace a través de sí mismo. La emuná es una palabra del arameo que traduce magia. Traduce magia, más o menos. Miren lo que decíamos ahora, la decreta realidad, ¿cierto? El arúspice decreta realidad, y decreta realidad para ti cuando tú te haces el ignorante de ti mismo. Discúlpenme que hable así, pero es para que lo tomemos con ironía. Si yo no quiero saber de mí, entonces voy donde otro a que me diga lo que yo ya sé, pero que no quiero aceptar. Sí. No sin dejar de lado, es decir, no quiero decir que vamos a dejar de lado el hecho de que al principio necesitamos acompañante, necesitamos quien nos acompañe en la tarea de recordarnos quiénes somos y qué fue lo que vinimos a hacer aquí, a esta existencia. Es decir, todos necesitamos beber de los maestros para poder entender aquello que significa el despertar, la resurrección de la conciencia, o la resurrección en una forma de pensar diferente. Entonces, tenemos que la telequinesia se aplica en todos los campos. El pollito, un experimento que se hizo, es que el pollito se le disparaba un carrito de esos de cuerda que se toman impulso echándolos para atrás, y entonces
el carrito se desviaba justamente cuando iba llegando a las patas del pollito. Y el pollito no dejaba de mirar el carrito. Resulta de que eso se reconoce actualmente como telequinesia, la capacidad de mover objetos con la mente. O sea, estamos diciendo con esto de que no es solamente del ser humano, es de los animales, todo aquel que tenga conciencia de ese poder, ¿sí? Y es en conciencia que podemos movilizar objetos para transformar la realidad. Maravilloso, uno se encuentra con unas cosas que uno dice, yo voy a poder hacer eso. Y luego hagan la prueba, llénense de miedo y salgan a la calle y ven que ocurren cosas, eso que me está movilizando el miedo, mejor dicho. Salgan a la calle con la sonrisa dispuesta y parece que la realidad les sonriera por donde quiera que van. Entonces, no más, es que estoy nombrando el miedo y el amor, ¿cierto? El miedo como movilizador de energía y como movilizador obviamente de objetos, y el amor como movilizador de energía ya luminosa, ¿cierto? El miedo me trae lo oscuro, lo que tanto temo, lo que tanto odio, lo que tanto repugno. Miren, odio, horror o repugnancia nos traen miedo. Odio, horror y repugnancia nos traen el miedo. ¿Qué me repugna? ¿Qué odio? ¿Y qué repugno? La repugnancia pues tiene que ver con el sentido de lo estético, ¿cierto? Aquello que nos causa o nos despierta asco, hastío o estupor. Bueno, y tenemos el 12º sentido que tiene que ver justamente con la capacidad que todos tenemos, y es la capacidad de sanar, el sentido de la sanación. Si yo me sano a mí mismo, puedo ayudar a sanar a otros. Pero si no me he sanado yo, me voy a la universidad a que me den las técnicas para sanar a los demás, pero voy a seguir enfermo, pretendiendo de que son los demás los que necesitan ayuda. ¿Cómo me puedo sanar yo mismo para poder sanar a los demás? Pues, eso es bellísimo. Miren, y lo decíamos, volvamos a Cristo. Conoceréis la aletheia y la emuná os hará libres. ¿Cómo sanarse? Conociéndose a sí mismo, explorando el camino de lo que llamamos el imaginario. ¿Con qué tiene que ver el imaginario? Con los fantasmas. ¿Cómo que los fantasmas? Sí, aquella manera como yo incluía a mis padres, aunque ellos fueron bondadosos y de alguna manera, pues por amor o por compromiso, por rabia, rencor, etcétera, nos tuvieron. Nosotros no entendemos que de todas maneras aquello eran manifestaciones del amor. Vaya joyita. ¿Ah? Vaya joyita. Estoy diciendo con esto de que por donde quiera que fuera y como diera lugar, el amor era el que estaba manifiesto ahí. ¿Que fue un amor primitivo? Sí, fue un amor primitivo. ¿O que fue un amor evolución? Sí, pero eso fue lo que yo elegí. Esa fue la realidad que llegué a vivir en esta existencia. Entonces, los padres nos tuvieron y luego nos quedamos a quejarnos toda la vida que porque le dieron más a mi hermanito, que porque no me pusieron tanto cuidado, que porque me dejaron solo, que porque me dejaron en manos de la abuela, que porque me dejaron en manos de la vecina, que porque me violaron no sé quiénes. Bueno, ese tipo de cosas, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la imago?
la imago es la representación psíquica inconsciente que me hago de aquello que generalmente está atravesado por la realidad trina, ¿cierto? La realidad trina es padre, madre e hijo. Realidad trina, yo sufro porque mis padres tuvieron problemas para vivir juntos, entonces luego mi madre fue la que hizo el papel de padre y madre y entonces vino a ejercer la función paterna, pero ahí estamos los tres, ¿cierto? En esa imago representados los tres. En esa percepción entonces de realidad decimos que hay un fantasma y ese fantasma, vuelvo y digo, está la imago, que es lo que tengo que atravesar, ¿sí? Entonces la aletheia es esa verdad sobre nuestro propio fantasma. ¿Qué fue lo que yo quise entender o cómo entendí una verdad que no era la mía, que era la de los padres, y tal vez la incorporé como propia? Tal vez pensé que esa era la mejor manera de vivir en el mundo, o tal vez pensé de que mi posición más precisa y adecuada era quererle cobrar a los padres lo que ellos tampoco pudieron hacer por ellos mismos. Quiero decir, los hijos tendemos a repetir la problemática de los padres. Cuando los padres no han elaborado su propia sanación interior, entonces los síntomas de una u otra manera recaen en los hijos, unos más, otros menos, pero de todas maneras, en la mayor parte de los casos, lo que hacemos como padres es reproducir a través de los hijos la propia sintomatología, y esa sintomatología tiene que ver con tres hechos fundamentales: las relaciones, que también son sexuales, el cuerpo y la economía. Si hay equilibrio interior, entonces hemos de pensar en la reciprocidad entre esos tres componentes: la salud corpórea, la salud sexual y relacional y la economía. Hay gente que la economía le funciona muy bien, pero su sexualidad está hecha trizas. Hay gente para la cual la salud anda de maravilla y va donde el médico y todo le funciona, pero empieza a progresar económicamente y empieza a decaer físicamente. Entonces se le vienen los cálculos, por ejemplo, que nunca pensó y se le convierten en un cáncer. Es tremendo eso. O sea, como por un lado nos cobramos lo que no resolvemos en otro lado. Lo que no resolvemos en la sexualidad, generalmente nos lo cobramos en el cuerpo. Fíjese bien, lo que no resolvemos en la sexualidad entendida como la capacidad de disfrute. Óigase bien, no estoy hablando aquí de mete y saca. Qué pena que hable así. Estamos hablando de la relación que yo tengo con la vida, la capacidad de disfrute, la capacidad de ver y disfrutar, la capacidad de degustar y celebrar, la capacidad de olfatear y obviamente catapultar o redimensionar el gusto, la capacidad de escuchar y potenciar la creatividad desde lo que escucho, qué sé yo, pues tanta cosa que podría haber allí. Pongámosle todos los 12 sentidos y ahí estaremos. Imagínense la realidad tan pacata, quiero decir tan reducida que nos transmitieron. 5 sentidos y yo les estoy contando, son 12. Entonces la resurrección es eso, resurgir, a recordarnos que somos materialización no de frágil cosa, sino materialización de la abundancia, óigase bien, de la abundancia y la opulencia que ya nos constituye, y esa opulencia, esa abundancia está representada en cada uno de los sentidos de nuestro cuerpo y en cada una de nuestras habilidades y disposiciones psíquicas.
¿Cómo potenciar eso? Resurgir es justamente eso. Resurgir es dejar de estar pensando que tenemos que prepararnos para la muerte para que nos preparemos para la eternidad. ¿Cómo así que nos preparamos para la eternidad? Sí, reconocernos en nuestra auténtica dimensión es entender de que la tal muerte no es más que un cambio de estuche. Pasamos a otra dimensión, así de sencillo, pasamos a otra dimensión, cambiamos de estuche. Hagan de cuenta que ustedes son unas gafas y le cambiaron del estuche, de las gafas pesadas, negras y sarcofágicas, pues parecías a un sarcófago, sí. Las cambiaron al estuche deportivo, al estuche de las gafas deportivas. Entonces ustedes son esas gafas, entonces empiezan a mirar ya en la vida con humor, la vida con otro esplendor, con otro reconocimiento de lo que son, de lo que somos, por favor. Somos esplendor, somos vivacidad, somos opulencia, somos abundancia. El amor es eso. Decíamos en otro programa, el amor como abundancia, belleza y alegría. Un feliz día, feliz semana. No, señor, no me despida todavía. Tengo en mis manos el libro El deseo de sanar, Caminos de iniciación espiritual, por el doctor Fernando Calle Valencia. Doctor, ¿por qué no aprovecha y nos cuenta sobre el libro? Cuéntenos qué plasmó usted en este libro y dónde lo podemos adquirir. Cuéntenos, invádanos de toda esa sabiduría. Oh, qué maravilla que lo tengas en cuenta. Sí, es un texto que escribí y mi misión en esta existencia ha sido esa, como recordarle al ser humano que somos maravillosos, que tenemos una encarnación que vivir, pero la podemos vivir de una manera realizacional. De eso se trata el deseo de sanar, cómo aproximarnos a eso que realmente somos, dimensionando lo que realmente tenemos, entendiendo el dolor, entendiendo la disposición de sanación, entendiendo lo tontos que somos a veces cuando nos hacemos renuentes a las posibilidades de estar mejor, lo que nos posibilita la palabra. Hay allí un capítulo que se llama Significar y Resignificar, que es justamente para recordarnos que la palabra es el mayor y más grande instrumento que le permite a nuestra mente entender y resurgir. Miren, el concepto de Aristóteles de ciencia es: hablo para saber. ¿Qué nos dice la ciencia moderna? Hable cuando sepa. Usted no tiene por qué abrir la boca, no diga tontería. No, digo tontería justamente para reconocerme como tonto y empezar a crecer como sabio. Se tiene que aprender. Uno no se las sabe todas. Exacto. Entonces, ¿cómo aprendo? Mira, Yesenia, lo que estamos planteando. La verdad que está en ti. ¿Cómo vas a descubrirla? Hablando. Conmigo. Es que también es eso, tengo que hablar conmigo porque si no, no voy a encontrarme, no voy a hallarme. Exacto. ¿Cómo hablo conmigo? Es una gran pregunta, es una pregunta enorme. Hay gente que tiene la capacidad de hablar consigo misma, pero generalmente se está mintiendo siempre sobre lo mismo, porque está patinando sobre el síntoma, porque lo que le conviene es mantener una forma amañada del síntoma. Entonces yo me digo, es que me enfermé de cáncer fue porque comía mucha chuchería. No, me enfermé del cáncer porque hay algo en mí que todavía no entiendo. Y si comí chuchería fue para alimentar el cáncer. Exactamente. Para justificar la imposibilidad de verme con franqueza, con transparencia. Por favor, estamos en el tiempo del cristal. Cristal es transparencia. Cristo vino a recordarnos que somos cristal.
y el cristal significa transparencia. Entonces lo que hacemos en el libro es recordar todo este tipo de cosas y ayudar un poco a entender por qué no podemos ser sanadores o qué nos impide nosotros mismos ser sanadores de nosotros mismos, y que podemos implementar, algunos elementos que podemos implementar para empezar a sanarnos nosotros mismos, porque obvio, miren, una cosa es importante que entendamos de que estamos también en el tiempo de la integración. ¿Qué es integración? Cuerpo, economía y sexualidad, relaciones. Sexualidad como relaciones. Entonces, ¿a qué le apunta la medicina convencional o alopática? Le apunta a un bienestar corpóreo. ¿A qué le apuntamos en la dimensión del deseo de sanar y el conócete a ti mismo? Le apuntamos a una integración interior donde mente, cuerpo y espíritu están en consonancia, en coherencia. Y encontramos capítulos muy interesantes. Está el yo y la queja, también está el cuidado de sí, está las fobias y el cuerpo, la transferencia, renacer a nuestros sueños. La verdad se ve muy interesante el libro, doctor, así que felicitaciones de parte de todo el equipo de Radio Zipa Stereo y del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia. Gracias a ustedes y qué bonito que lo tuvieras en cuenta. Reitero mi gratitud porque, bueno, no lo iba a dejar pasar por alto. Pero qué todavía importante. falta. ¿Dónde lo podemos conseguir? Cuéntenos a todos los oyentes dónde podemos adquirir el libro. Lo podemos conseguir con Pulso y Letra. Pulso y Letra es nuestra editorial. Actualmente lo estamos distribuyendo pues en todas las librerías del país y algunas librerías en el extranjero, México, Chile, Argentina, fundamentalmente. Aparte pues de Colombia, ¿no? Sí, claro. En Colombia pues la librería científica, la Contista, aquí pues vale la pena hacerle la cuña a las librerías. Pero bueno, la idea es que aprendamos a nutrirnos de una manera diferente. Claro que sí. Y a nutrir nuestra mente, nuestra capacidad de renacer. Para renacer necesitamos ideas nuevas. Es decir, no es con el otoño, sumándole otoño que vamos a sacar primavera. No, es quitándole otoño al otoño que vamos a resurgir a primavera. Es decir, ideas nuevas, conceptos nuevos, innovaciones, aplicaciones básicas de lo que ya sabemos. Óigase bien, de lo que ya sabemos. Todos somos sanadores, potencialmente hablando. Lo que tenemos es que despertar al sanador en sí mismo. Antes me sano a mí para poder entrar a sanar a los otros. Y ahí me disculparán los galenos, que de pronto sea un poco tajante en este sentido, pero es que también los galenos son parte de la humanidad, y por más que hayan pasado 18 años en una universidad, no se trata de cuántos años me quemé las pestañas, sino que tanta claridad me falta en la existencia. Claro que sí. De Fernando, llegamos al final. Bueno, nos vemos en el próximo programa, muy amables. Hasta luego, feliz resto de día. Aquí finaliza ¿Por qué enfermamos? Con el doctor Fernando Calle Valencia, programa en el que tratamos aspectos de todo lo que implica el bienestar social y humano, cuerpo, mente y espíritu. Escúchelo todos los martes de 10 a 11 de la mañana en Radio Zipa Stereo. ¿Por qué enfermamos? Yo soy periodista. Estoy con la comunidad. Todos los días, a toda hora, en todas partes, en las tragedias y en las celebraciones, con quienes gozan y con quienes sufren. Soy periodista. Siempre estoy con la comunidad. Mi comunidad. Cuenta conmigo. Federación Colombiana de Periodistas, FECO.